Bueno, y estamos entrando a octubre y ya faltan pocos días para las elecciones en Uruguay, elecciones que son características porque no solo se elige presidente, sino también hay un plebiscito del que ya hemos hablado, justamente con quien nos va a acompañar hoy para ver cómo están las cosas, que es Luis Puig, que ya lo conocemos, es dirigente del PIT-CNT, es ex secretario de Derechos Humanos, ex diputado y forma parte del PVP, Partido por la Victoria Popular. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, un gusto estar conversando contigo este, desde el Partido por la Victoria del Pueblo y las expectativas reales que tenemos de en esta etapa poder alcanzar en octubre dos victorias fundamentales. La victoria del Frente Amplio, por el cual estamos trabajando para que se produzca en primera vuelta en octubre, y al mismo tiempo algo que consideramos imprescindible, que es la victoria del plebiscito por la seguridad social, marcando aspectos, instalando en la Constitución el tema de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Creo que es importante para nuestra gente y creo que también es una buena señal para toda la región. Sí, y para los argentinos es una gran envidia también, porque primero que no sabíamos que existía la posibilidad de una reforma constitucional por plebiscito. Es decir, en principio allá los plebiscitos no están, no son algo que se utiliza habitualmente, pero aparte de reformar la Constitución, eh, es algo como que le estás poniendo un peso a la normativa, digamos, para la previsión social que no puede ser manipulado por los distintos gobiernos. Es decir, que no es que un gobierno pueda hacer una cosa porque ya está en la Constitución. ¿Es así? Exacto. Hay antecedentes de esto en Uruguay. Por ejemplo, en 1989, mediante una reforma constitucional, también se resolvió que las jubilaciones y pensiones aumentaran por el índice medio de salario. Esto Mm. significa que se terminó con toda una etapa en la cual los gobiernos podían, en forma discrecional, eliminar los aumentos a los jubilados, hacerlos por debajo del índice medio de salario. Hoy la lucha de los trabajadores está íntimamente ligada a lo que es las retribuciones de los jubilados. Esto está en la Constitución desde 1989. Las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salario y ahora lo que está planteado en este proceso de reforma constitucional por iniciativa popular, que es lo que estamos impulsando, y donde quienes tomaron la iniciativa son organizaciones sociales, el PCNT, FUTBA, diferentes organizaciones sociales de primer nivel en Uruguay, con mucha adhesión, con mucha participación de la gente, y que está siendo acompañado también por organizaciones políticas, en este caso, en el caso del Frente Amplio, por el PVP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, eh, Izquierda en Marcha, la lista 5005, y otros sectores que están acompañando, que nos parece fundamental esa decisión de estar junto a los trabajadores, estar junto a los cooperativistas y no ser presidentes en un tema que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, con la gente que está más jodida, con la gente que han sido más vulnerados sus derechos a lo largo de la historia. Sí, esto que decís del Frente Amplio y de los sectores que lo están apoyando, me acuerdo cuando nosotros hablamos la primera vez, era justo al día siguiente de que se hubiese aceptado, se hubiesen reunido las firmas necesarias, que esto fue, no sé, hace un par de meses, ¿no? Es decir, que la Exacto. campaña fue muy corta para ustedes. Y el Frente tenía una postura bastante ambigua y últimamente, justo te iba a preguntar que me parecía que se había bajado un poco el nivel de crispación dentro del Frente, o al menos de algunos sectores del Frente, justo vi lo del Partido Socialista que decidí apoyar, y también leí declaraciones del que se anuncia como el próximo ministro de Economía,
de Yamandu Orsi, en el caso de que gane el frente, que es una posibilidad bastante grande por las encuestas, aunque siempre dan sorpresas las encuestas, ¿viste? Pero que O'Donnell, que es quizás el futuro ministro de Economía, cuando le preguntaron por las consecuencias de que gane el plebiscito, dijo que no iban a ser tan dramáticas como la campaña en general la estaba poniendo como si ganaba el plebiscito, Uruguay se hundía porque no había fondos. Es decir, exactamente lo mismo que se dice en Argentina, nada más que allí hemos tenido un debate en el Congreso, represión en las plazas y cambio de postura de los de diputados un poco equívocos. Bueno, siempre dicen que por culpa de los jubilados el país se va a ir al bombo. En este caso veo que el ministro, el futuro posible ministro, está bajando un poco la tensión y dice que esto no será así, ¿no? Yo creo que esas declaraciones de O'Donnell son importantes en la medida que es un cambio en cuanto a lo que se viene planteando por parte de algunos sectores políticos y fundamentalmente acá la ofensiva por parte del gobierno de derecha, que intenta convencer de que aprobar una reforma constitucional que, entre otras cosas, incorpora que las jubilaciones no puedan ser menores al salario mínimo nacional que está en torno a los 22.268 pesos uruguayos. Estamos hablando de menos de $500 para verlo en una medida internacional, y plantean que si ese aumento se da, se provoca una hecatombe, un caos. Casualmente quienes dicen esto son funcionarios del gobierno que ganan 300, 400 mil pesos, que ganan 10 o 15 veces más de lo que significaría ese aumento a los jubilados, de llevarlos al salario mínimo nacional. Pero esto no es nuevo en Uruguay, no es nuevo en la región. Cada vez que se ha intentado mejorar las condiciones de vida de los de abajo, aparecen los anuncios de catástrofe. Esos anuncios que no aparecen cuando, por ejemplo, en Uruguay se exoneran 2.500 millones de dólares por año a las grandes empresas que además tienen un conjunto de elementos a su favor, empresas transnacionales, pero sin embargo cuando se los exonera de esa cantidad exorbitante de dinero que después faltan para las políticas públicas, no aparecen las cámaras empresariales, no aparecen los dirigentes del gobierno diciendo que eso puede ocasionar un perjuicio para la economía. Parece que eso está permitido. Pero si se plantea mínimamente mejorar las jubilaciones miserables de los jubilados o las pensiones mínimas, aparecen estos anuncios. Pero en realidad, a lo largo de la historia del país, cuando se discutió, por ejemplo, la ley de 8 horas, se decía que eso iba a generar que las empresas se fundieran. Estamos hablando de principios del siglo XX. De 10 años estuvo paralizado en el Parlamento un proyecto de ley enviado por el propio presidente de la República, Valle Ordóñez, en 1906. Propios sectores del Partido Colorado, al que pertenecía Valle Ordóñez, y del Partido Blanco, se opusieron durante 10 años en el Parlamento y recién se aprobó cuando la mayoría de los gremios organizados habían logrado reducir la jornada de 16, de 14 a 8 horas con movilización en la calle. También se dijo, se discutía el salario mínimo rural, el Estatuto del Peón Rural, que si se definía un salario mínimo para los trabajadores en el área rural, el sistema agroexportador de Uruguay iba a sucumbir, porque prácticamente parece que los empresarios se iban a ver en una situación paupérrima. Nada de eso ocurrió cuando se aprobó la ley de consejos de salario en el 43, cuando los gobiernos del Frente Amplio 2007-2008 se aprobaron las leyes de negociación colectiva, cuando en el 2014 se aprobó la ley de responsabilidad penal del empleador. Todos esos anuncios de catástrofe en el cual se unen los dirigentes empresariales, los dirigentes políticos de la derecha social y algunos otros, en realidad lo que intentan es generar una situación de confusión
y tratar de convencer a la gente de que si se mejora un poquito a los de abajo, la hecatombe del país está asegurada. Sin embargo, cuando se privilegia permanentemente a los de arriba, parece que eso no perjudica en absoluto la economía del país. Sí, y como último detalle sobre el tema del plebiscito, y después me gustaría tocar un poquito a ver el panorama de las elecciones generales, ¿no? En el plebiscito también se establece que no puede haber jubilación privada, es decir, lo que en Uruguay se llama FAP y en Argentina se llamó AFIP. Eh, Hay muchos que temen, o dentro de esta publicidad contraria al plebiscito, etcétera, y demonizando un poco todas las consecuencias, temen que los que tengan jubilaciones en la SAFAP pierdan ese monto que ya han ahorrado allí. ¿Cómo va a ser eso, el sistema ese de pasaje de las privadas a la estatal? Bueno, en primer lugar, está asegurado, escrito en la papeleta que pretendemos que tenga rasgo constitucional, que nadie va a tener menoscabo de lo que cobra, lo que le correspondería en la suma de BPS por AFAP. Nadie va a cobrar menos y la inmensa mayoría va a cobrar más. Entonces, esa situación que se ha planteado de una supuesta expropiación de los fondos es absolutamente falsa, inventada. Los ingresos van a ir al BPS, pero van a ir acompañados de la historia laboral de cada trabajador, o sea que los aportes que se hayan realizado no van a sufrir ningún menoscabo, nadie va a cobrar menos y muchísimos van a cobrar más. Pero al mismo tiempo decir lo que ha significado este sistema mixto que rige desde la década del 90, cuando se aprobó la ley de privatización del sistema de seguridad social, donde nos decían que teníamos que sumarnos al sistema chileno, que era prácticamente la llave de la felicidad. Pues el sistema chileno ha llevado a que cientos de miles de chilenos no se van a poder jubilar nunca y que sus ahorros previsionales se han dilapidado en distintas inversiones de las aseguradoras privadas. Pero hace 28 años que se aprobó esa ley, hay gente que se le obligó a aportar la mitad para el BPS, la mitad para la SAFAP, y veamos cuál es el resultado de ese sistema mixto. Alguien que se jubila por el BPS, las jubilaciones por el BPS tienen un promedio de unos 30.000, 32.000 pesos uruguayos. Hablamos de unos $800 más o menos. Quienes se jubilan por la SAFAP tienen un promedio de menos de 6.000 pesos, habiendo aportado la mitad para el BPS y la mitad para la SAFAP. Estamos hablando de que está en 5 veces menos la jubilación, cuando decían que se iba a tener 2 jubilaciones. O sea, las AFAP se han demostrado como una gran estafa, donde los aportes del trabajador se disminuyen automáticamente en un 20%, entre comisiones, entre seguro y demás, donde las AFAP cobran por trabajo que hace el BPS, trabajo de administración lo hace el BPS. Por tanto, se ha demostrado la absoluta mentira, la estafa que ha significado, y esto indirectamente ha sido reconocido por los defensores de la SAFAP, que dicen que si se pasa todo al BPS, va a costar 18 millones de dólares más por año. ¿Por qué? Porque en realidad se le viene pagando menos de lo que le corresponde a la gente de la SAFAP. En promedio podemos decir que cada renta vitalicia de AFAP, a eso se les está quitando un promedio de 10.000 pesos por mes, ¿no? Estamos hablando de $250 por mes que se los viene estafando desde hace años a quienes están incorporados a la SAFAP. Por tanto, una gran estafa a la SAFAP. El otro elemento que nos dicen es que queremos poner en la Constitución la edad de 60 años y como la expectativa de vida aumenta, eso no podría ser así. En primer lugar, decir que la expectativa de vida no aumenta para todos igual. Hay estudios en Chile que dicen que en un barrio rico y un barrio pobre de Santiago tiene una diferencia de 15 años de expectativa de vida. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Argentina, tal vez más agravado en Argentina, donde
los pobres viven menos que los ricos, porque si tu alimentación en la primera infancia no fue la adecuada, si no tuviste una vivienda digna, si no pudiste tener un proceso de formación tanto alimenticio, de vivienda, de salud y demás, y si aparte tenías que levantarte a las 4 de la mañana en el campo para ordeñar o en la ciudad para ir a trabajar en un andamio con frío o calor, no vas a tener las mismas condiciones ni las mismas expectativas de vida que aquellos que han tenido una vida acomodada. Por tanto, es falso que la expectativa de vida sea para todos igual. Y además, ponerlo en la Constitución implica que no puedan seguirlo aumentando, que tengan que reformar la Constitución si quieren aumentarlo, porque la ley que aprobó el gobierno neoliberal, este gobierno actual que tenemos en Uruguay, queda establecida una comisión que va a estudiar futuros aumentos en la edad para jubilarse. No solo te la llevaron a 65, de 60 a 65, ¿no? Compañero nuestro dice que te prometieron los mejores 5 años de tu vida y esos mejores 5 años te los agregaron a la jubilación. La gran mentira del gobierno, ¿verdad? Y por tanto, lo que nosotros aspiramos es que nos sigan subiendo indefinidamente la edad para jubilarse, que la vida sea un poco más que trabajar hasta morir. Bueno, y vos que estás dando vueltas, haciendo campaña, recorriendo los pueblos, los barrios, ¿cuál es el clima que notas? Porque me da la impresión además que el plebiscito es un poco transversal, que no es exactamente que la gente de izquierda va a votar a favor y me parece que la jubilación es un tema que impacta en toda la población y yo tengo la sensación, sin haber ido por los barrios, de que va a ganar el plebiscito, pero no sé si es la misma que tenés vos. Bueno, yo tengo toda la expectativa que logremos desarrollar que acá la dicotomía es privilegio versus derechos. Los privilegios de un poco enfrentado a los derechos de la inmensa mayoría. Nosotros estamos reivindicando los derechos de la gente independientemente de lo que vote. Estamos reivindicando que se puedan consagrar esos tres aspectos en la Constitución, volver la edad a los 60 años y aquel que quiera seguir trabajando porque considera que puede mejorar jubilatorio o que se siente conforme con lo que está haciendo, puede hacerlo. No hay ninguna obligación si triunfa el plebiscito que tengas que jubilarte a los 60 años. Sí tenés el derecho de hacerlo. Y eso es muy importante. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con decidir qué querés hacer de tu vida. Este gobierno que ha hablado mucho de la libertad, me hace acordar algún presidente de la vecina orilla, en realidad cercenaron la libertad de la gente porque los obligan a estar en, independientemente cuál sea su actividad laboral, los obligan a afiliarse a una FAP, le niegan la posibilidad de libertad. Entonces nosotros lo que decimos es que se establezca el derecho a poder jubilarse a los 60 años, que se termine con la estafa de las AFAP y que logremos mínimamente elevar las jubilaciones y pensiones mínimas que están en niveles miserables. Entonces, eso afecta al conjunto de la población, vote lo que vote, ¿no? En momento todos tendríamos que jubilarnos, aunque hay gente que le está vedado ese derecho por su trabajo precario, por la explotación extrema, por la precarización laboral, pero nosotros consideramos que esto es algo que debieran votarlo todos aquellos que no tienen privilegios. Y Bueno, y aspiramos a ya ganar. que hablaste del presidente de la otra orilla y de la libertad, etcétera, antes de terminar quería dar un panorama un poco de cómo se está viniendo las elecciones, las últimas encuestas dan por ganador por amplio margen en primera vuelta, no en primera vuelta, pero con un 44% más o menos al frente, que le llevaría como unos 20 puntos al Partido Blanco. Ahora, apareció un personaje nuevo, un personaje, un candidato a presidente, que se llama Ojeda, que es del Partido Colorado, y que ha dado un batacazo en las últimas semanas porque empezó a hacer una campaña medio parecida a al desenfado, por decir de algún modo, que tuvo Milei y el impacto en las redes, porque este presidente largó un spot
este candidato a presidente, perdón, que es un tipo joven, unos 30 y pico de años, con un aspecto medio parecido a Bukele de facha, pero que su discurso político lo hacía mientras hacía gimnasia, hacía pesas, estaba en cueros, etcétera. Y esto fue como el boom. Él estuvo hablando después en la sociedad rural de acá, de Uruguay, y fue ovacionado por los jóvenes. Y hoy estaba viendo las encuestas que se le está acercando muchísimo al Partido Blanco. Digamos que antes tenían mucha diferencia el Colorado y el Blanco, pero ahora está uno, no sé, en 15 y el otro en 13, más o menos 2 puntos tienen de diferencia. ¿No tienen miedo un poco a este fenómeno que se les venga un Milei por acá también? Bueno, en primer lugar, estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a las campañas del show, las campañas vacías, las campañas sin ideas. Yo tengo la impresión de que este señor es un invento a través de los... He escuchado algunos reportajes donde ni siquiera el que se dice ballista ni siquiera tiene idea de la historia del ballismo, ¿no? Él más está actuando como aquellos que eran detractores del ballismo. Y en realidad creo que es un gran invento, no hay ideas allí que uno pueda decir, bueno, qué interesante esto que plantea, ¿no? Y en realidad su apuesta ha sido a reforzarlo la coalición de gobierno, reforzar la coalición, reivindicar a la calle Pou, tratar de aprovechar el descontento de algunos sectores del Partido Nacional hoy con la fórmula que presentó Álvaro Delgado y tratar de llevar algunos votos para allí. Yo no digo que Uruguay no tenga peligro en el futuro de que puedan aparecer estos personajes, pero va a depender mucho de lo que haga la izquierda. Si la izquierda no es capaz en el próximo gobierno de mostrar una alternativa de cambios profundos, de plantearse que gobernar para los más vulnerados, de tratar de limitar los privilegios de los de arriba. Si no se plantea ir a fondo con un programa de transformaciones, bueno, ahí puede ser que la gente en algún momento se vea decepcionada. Pero nosotros como Partido por la Victoria del Pueblo, ¿no? Como la lista 5567 en Montevideo y en otros departamentos, estamos aspirando a que el Frente Amplio haga un gobierno de transformaciones, haga un gobierno que tenga como centro los derechos de los de abajo, los derechos de los trabajadores, que se ocupe de ir eliminando la precarización laboral, que es un drama para la democracia y los derechos de la gente, que sea capaz de enfrentar los privilegios y las presiones de los poderes fácticos, ya sea de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales, de los mandos militares en actividad o en retiro, y sea capaz de hacer un gobierno transformador que no tenga miedo a llamarse de izquierda. Entonces, eso creo que es el mejor antídoto para que aparezcan estos outsiders que en realidad solo pueden basarse en el descontento de la gente. Si la izquierda es capaz de seguir o de retomar la movilización y el entusiasmo de la gente, creo que hay muchísimas posibilidades de reafirmar que en Uruguay no va a ocurrir esa situación. Si la izquierda llegara a defeccionar en el próximo gobierno, yo creo que ahí la situación se vuelve muy complicada. Pero nosotros, como Partido por la Victoria del Pueblo, como integrantes del Frente Amplio, aspiramos a un gobierno de transformaciones, a un gobierno que se vincule con las organizaciones sociales, un gobierno que no vea a la lucha de los trabajadores como un peligro, sino como una garantía de reafirmación de los cambios. Bueno, ojalá así sea, no es fácil. También el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno tuvo sus limitaciones y fue criticado por muchos lados, sobre todo por la política extractivista y todo esto, que no es fácil detenerla, pero ojalá así sea. Vamos a recordar que los uruguayos no pueden votar en el exterior, así que invitamos a todos nuestros oyentes uruguayos a que si pueden
se dé una vueltita por acá, por el paisito, porque hace falta venir y poner no solo el voto para el frente o para lo que ustedes quieran votar, obviamente, sino también la papeleta del plebiscito por la previsión social. Te voy despidiendo, tengo muchísimas cosas que me quedan pendientes, pero ya tendremos otra oportunidad para charlar. Quería solo destacar que también en esta semana se siguen recuperando las identidades de algunos de los cuerpos enterrados en ¿cómo se llama? La Brigada 14. El Eh, batallón el batallón, eso. No me acordaba si era batallón o brigada. del Así que terrorismo. bueno, también vamos a tratar de avanzar en todo lo que sea derechos humanos en el futuro, en el próximo gobierno. Yo te voy a saludar porque se me está acabando el tiempo. Un último, si quieres hacer un último comentario, y igual nos encontraremos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Laura. Y lo que tú señalabas es una injusticia muy grande de que los uruguayos sean prácticamente el único país en el mundo en que aquellos que fueron obligados a dejar nuestro país por razones políticas o económicas no tengan derecho a votar. Es una situación, el reivindicar el voto en el exterior es un aspecto fundamental. Y el tema de los derechos humanos me parece que es muy importante. En estos días hemos reivindicado a Elena Quinteros, hemos reivindicado a Luis Eduardo Arigón, y con mucho gusto, cuando quieras, nos encontramos para hablar de las materias pendientes en verdad, memoria, justicia y nunca más. Muchas gracias. Bueno, chao, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias.